Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con una oración muy especial, dando gracias por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y por todas aquellas que vamos a recibir. Si tú estás convencido de esto, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer también en los comentarios del video. Yo lo respondo en el menor tiempo posible. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con mucho amor, con todo el amor que ha llegado a tu vida. Ya verás que el universo te devuelve muchísimo más amor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en pareja, no importa si en este momento están en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso momento que yo barajo tus cartas. Quiero que pienses en esa persona, que la nombres en tu mente, en voz alta, en voz baja. Lo importante es que tú conectes en este preciso instante con esa persona muy especial para ti. Bueno, vamos a barajar muy bien las cartas para que estén muy bien mezcladitas y salga la lectura que debe ser. Bueno, esas cuatro primeras cartas es lo que siente tu persona especial por ti, lo que espera tu persona especial de ti, lo que piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este preciso momento lo que dice es que para llegar al momento, a lo que siente por ti en este momento, ha superado muchísimas dificultades. Pero mira que se siente algo contrariado o contrariada por algo que le han dicho, algo que ha escuchado de ti. No sé, algún chisme, alguna persona le fue con algún comentario acerca de ti. Y la verdad es que esto no le ha caído muy bien a tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que logren ustedes mantener la estabilidad en la relación de ustedes, que no sea de pronto tan inestable que unos días sí, otros días no, que logren esa estabilidad ustedes dos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona que cualquier problema, dificultad que ustedes han tenido, tú siempre la has logrado sortear de una manera bastante inteligente. Tauro, tú que eres un signo de tierra y que tiene los pies bien puesticos donde está, entonces siempre ves las cosas desde otra perspectiva totalmente diferente. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Hay una infidelidad en el futuro más bien cercano de ustedes. Podría ser, no sé de cuál, de parte de ustedes dos, de uno de ustedes dos o de los dos. Se van a decir algunas mentiras, se van a engañar definitivamente, pero mira que es una situación de la que al parecer ustedes no se van a querer separar, a pesar de que exista esta infidelidad de aparte de uno de ustedes dos o de uno de los dos. Al parecer, a pesar de eso, ustedes como que piensan perdonarse y piensan seguir absolutamente adelante, porque ustedes dicen, hemos luchado mucho por esta relación, hemos planeado muchas cosas, hemos logrado muchas cosas y tal vez por un bache en el destino, eso es lo que ustedes piensan, ¿no? No lo que yo pensaría tampoco, pero por un bache del destino, ustedes dicen, no, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando y a mejorar la relación. Eso es lo que ustedes piensan. Bueno, y lo que sucederá en un futuro más bien cercano. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que hablen todo, que no se queden con nada callado, que hablen todo y que arreglen sus asuntos para que la relación avance. Si eso es lo que ustedes quieren, van a tener que desnudarse totalmente, bueno, también de cuerpos, pero también de alma, y decirse las verdades y quedar en limpio, quedar como en ceros, como si recién se hubieran conocido. Eso sí es lo que ustedes pretenden seguir adelante. Vamos a ver ahora qué me les dicen mis angelitos para el día de hoy, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. No importa si están en contacto cero, pero lo importante es que tengan
con esa persona especial en sus corazones. Vamos a sacar a 2 angelitos del tarot de los ángeles. Mira, este ángel es súper especial para las relaciones. Te dice, tu pareja te traerá paz. Mira, definitivamente ustedes van a lograr salir adelante de esta situación. Y si tú estás convencido de esto, puedes escribir hecho está en los comentarios de este video. Mira que ustedes al parecer conectan muy bien y van a lograr decirse todas esas verdades que necesitan decirse, pero con sabiduría, con amor y con muchísimo respeto, y seguir adelante y tener paz y poder avanzar en su relación. Este angelito te dice, en el estudio hallarás la clave. Mira, evaluando, no es que te vayas a sentar a leer un libro, ¿no? El libro que van a leer es el de la relación de ustedes. Van a ser tan claros el uno al otro que van a ser un libro abierto, el uno para el otro, y poder decir todas sus verdades, todas sus mentiras, todos sus traumas, sus tristezas, sus alegrías y todas sus esperanzas que tienen en su relación y en lo que quieren y piensan hacer con la relación de ustedes para poder seguir adelante. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Tauro que están en una relación. Bueno, hablen, que es la base de cualquier tipo de relación, una buena comunicación, hablar con la verdad y con respeto, que con eso se logra muchísimo. Ya a veces el amor no es suficiente para seguir adelante con una relación. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y solteritas que en este momento consultan su horóscopo. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú estás viviendo un problema, unas peleas bastante serias con personas de tu entorno, con personas cercanas a ti, muy seguramente con una persona mayor a ti de signo Sagitario, Leo o Aries, signos de fuego. Y la pelea ha sido bastante brava, bastante dura. Pero mira que tú eres una persona que tiene un prestigio, que tiene un nombre ante las demás personas. No importa si eres joven o eres mayor, pero eres una persona que se hace respetar y que tiene palabra y que este problema, esta dificultad, al parecer la estás sacando de una buena manera porque lo estás haciendo de una manera bastante generosa, equilibrada y muy sensible. Aparte de eso, hay a tu lado una persona mayor, muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que te apoya y que te quiere dar luces en este problema, esta dificultad que tienes con esta otra persona mayor. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Debes ser bastante prudente con el dinero que te gastas. Debes ser bastante prudente porque mira que tal vez podrías llegar a tener algún tipo de pérdida, no sé, algo que te va a poner a ti a dudar mucho de cierta situación, tal vez de cierta inversión, de cierto gasto. Entonces esto te podría generar una pérdida. El consejo de tus guías espirituales, que confíes en ti, en tu madurez espiritual, emocional, en todos los sentidos, que confíes muchísimo más en ti, que igual a ti te espera un reconocimiento en todos los sentidos, en todos los aspectos de tu vida. Tú vas a triunfar definitivamente, rotundamente triunfas, mi querido amigo y amiga que estás solterito y solterita en este preciso momento. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos para esta ocasión. Mis solteritos y solteritas, mira, son 2 o 3, 2 angelitos súper maravillosos los que han salido a tu encuentro. Dice, la razón alumbrará tu vida. Mira, esta discusión o problema o lo que se te viene en un futuro, mira bien si estás actuando de una manera razonable, de una manera justa con las demás personas y algo que no te vaya a afectar a ti y a las demás personas. Bueno, la razón es lo que alumbra tu vida. Y ese otro angelito te dice, entenderás el misterio del alma. Mira, wow y súper wow. Si tú estás convencido también de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Entender el misterio del alma es comprender cuál es tu misión de vida, por qué estás aquí, por qué te suceden las cosas que te suceden y cuál es el mejor camino para poder realizar tu misión y también para poder ser feliz en cualquier proyecto que tú te propongas, ya sea tu vida económica, tu vida personal, tu vida familiar, ¿ya? Entonces, vamos para adelante, mis tauros que están solteritos y solteritas en esta ocasión. Vamos para adelante, que ustedes son unos guerreros y unas guerreras incansables y a ustedes realmente nada los vence. Bueno,
Conozco a muchos tauros y muchas chicas tauros y son definitivamente de las mejores personas del zodiaco. No digo que los demás no sean buenas personas, pero estos son unos guerreros y unas guerreras que no se dejan amilanar absolutamente por nada. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en esta ocasión preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, al parecer, tú estás metido como en alguna situación, en algo que tú estás recibiendo una asesoría, pero una buena asesoría de una persona mayor que tú, podría ser del signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Porque tal vez desconoces ciertos aspectos del negocio o de la inversión que tú estás haciendo y esta persona es una persona confiable, también bastante generosa, sensible con relación a esos, de pronto alguna dificultad que tú estés presentando en cuanto a tus negocios, porque al parecer era algo que no te favorecía mucho, algo que en lo que no te favoreció mucho de algún negocio, alguna inversión que tú querías hacer. Pero mira que recibiste algún tipo de sorpresa con respecto a esta situación, algo muy, muy positivo y que te llevó a resolver esa situación de una manera bastante, bastante favorable. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira que te van a ofrecer un negocio no muy claro, un negocio a ratos como medio torcido, y tú vas a tener bastantes dudas al respecto de esto, porque tú dices, no, yo estaría como en contra de mis principios, de lo que yo he sido en mi vida en cuestiones económicas y como que por ese lado no me voy a meter y mejor no te metas por ese lado porque la verdad no te conviene nada ilegal en este preciso momento ni nunca definitivamente. Bueno, vamos a ver cuáles son el consejo de tus guías espirituales. Mira que hay señales que a ti se te presentan a diario, ya sea en números, no sé, la naturaleza. Fíjate bien en lo que miras, de pronto algún anuncio, alguna valla que diga alguna frase que tú estés esperando, que tú estés buscando alguna respuesta. Entonces está muy pendiente de los mensajes de tus guías espirituales que te mandan a decir o también por medio de consejos de personas que son expertas en lo que tú realizas como actividad económica y que te podían estar orientando. Entonces, ojos abiertos y oídos despiertos en estos días para escuchar esos mensajes de tus guías espirituales. Mira lo que te dice este angelito. Dice: no falles a tu palabra. Bueno, esto es lo principal en los negocios. Aunque en este momento tal vez todo sea por escrito, todo hay que firmar con notarios y con abogados y toda la cosa, pero también hay cosas en los negocios que son inherentes en la palabra, ya no ser fiel a lo que uno dice, cumplir la palabra de todos los negocios que uno hace, a veces vale más que cualquier otro tipo de cosa es cierto tipo de negocios. Ese otro angelito te dice, serás llamado a renacer. Mira, impresionante este angelito lo que te dice, vas a tener un nuevo comienzo en cuestiones económicas, en cuestiones de tus negocios. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios, porque mira que va a llegar a tu vida una oportunidad y una oportunidad que no la vas a poder desaprovechar. Una oportunidad que tú habías estado esperando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Así que ojos abiertos y oídos despiertos para escuchar y para ver las señales que el universo te va a enviar para que sigas esos caminos en todos los aspectos de tu vida. Esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos de Tauro, el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.